Vamos a estudiar la primera mitad del capítulo 11 de Romanos, de los versículos 1 al 16, y como ven aquí arriba, el título del mensaje es el rechazo de Dios hacia su hijo pródigo. Y su hijo pródigo es, bíblicamente hablando, Israel. Ok, eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Pero quiero que sepan algo, que este para mí ha sido uno de los mensajes más difíciles que me ha tocado preparar. Y me tocó 2 semanas por estar trabajando, y quizás alguien va a decir, te tomó 2 semanas y con eso nos vienes, ¿verdad? Pero el punto es que la realidad es que hombres, humanos, somos a considerar la palabra de Dios, en realidad, sin la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo, incapaces de desplegar una verdad tan gloriosa. Y le doy gracias a Dios por ayudarme por lo menos a entender, y le pido también que me dé la ayuda para poderlo presentar en una manera clara y una manera que ustedes se lleven algo. Y no es este el estudio más aplicable, el más palpable que les va a hablar a muchas áreas de sus vidas. Trato y pido a Dios que así sea. Es un estudio muy académico, ¿verdad? Muchos puntos de doctrina. Sin embargo, lo que vamos a ver es que el corazón de Dios hacia Israel es algo que le interesa a Dios que tú también tengas. Entonces, con eso en mente, por favor, tengan paciencia, traten de seguir. Esa es la palabra de Dios, y queremos tratar cada sermón, cada estudio con con la misma reverencia que se merece por ser su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por el privilegio que es de estudiar tu palabra, los pasajes fáciles de entender y los pasajes difíciles de entender. De igual manera, son un regalo tuyo hacia nosotros, Señor. Son tu voluntad, son lo que nosotros necesitamos para entender lo que tú quieres que entendamos en esta vida, Señor. Te pedimos que nos ilumines, te pedimos que me ayudes a presentar tu palabra en una manera clara. Ayúdame con esta tos, Señor. Y te pido, Señor, que Cristo sea exaltado, que Él sea el centro de todo, y que, Señor, tu pueblo sea edificado. Te doy gracias y te pido por aquella persona que no se ha entregado a ti todavía. Solamente tú y esa persona sabe quién es, y, Señor, te pido que por tu gracia tú lo traigas o la traigas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Es en el nombre de Él que te lo pido. Amén. Un momentito. Vamos a leer los primeros versículos y luego entramos en lo que es el estudio. Romanos 11. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Hay que parar ahí, hermanos. Vamos a hablar esta mañana de las características del rechazo que Dios ha causado, está teniendo en este momento, desde que Israel rechazó a su hijo, el rechazo de Dios hacia Israel, que viene a ser su hijo pródigo, ¿verdad? Dios tiene un hijo pródigo, y ese hijo es Israel, porque está en este momento alejado de él. Y la razón que digo que Israel es su hijo es porque Oseas, capítulo 11, versículo 1, nos dice que Israel es un hijo de Dios, hablando en lenguaje figurado, ¿verdad? Pero primero quiero hacerles algunas preguntas para poder estar hablando el mismo idioma y entender lo que vamos a predicar esta mañana. ¿Qué es un israelita? Un israelita, para que todos estemos en la misma página hablando con los mismos términos, es un descendiente de Abraham, pero a través de Jacob, que fue su
su nieto, que es el padre de los 12 tribus, es lo que es la verdadera nación de Israel. ¿Ok? ¿Qué es un judío? Un judío viene a ser la manera que se referían a los israelitas después del exilio, porque la mayoría habían quedado como parte del tribu de Judá. Entonces, la palabra israelita, la palabra judío, son términos que se usan intercambiándolos a referirse al mismo pueblo, un pueblo que tiene un pacto con Dios y un pueblo que fue escogido por Dios para traernos la palabra, para traernos el Mesías, las promesas, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Qué es un gentil? Un gentil es un no judío. Simple y sencillamente, cualquier persona que no es judía, no es israelita, es gentil y bajo el plan de Dios es considerado, no es ni más ni menos, pero es simplemente un no judío, un gentil. Esa es la manera que se refiere Dios a nosotros, ¿verdad? Siendo no judíos. Ahora, en estos 3 capítulos, 9, 10 y 11, Dios le puso en su corazón de Pablo a que nos hable acerca del pueblo de Israel, acerca de su rechazo, acerca de su alejamiento de Dios. Y la razón que es importante que Pablo toque este tema del rechazo de los judíos de Jesucristo es porque un judío que está considerando venir a Cristo puede decir en su corazón, ¿cómo es que tú me dices que yo debo seguir a un Dios que la mayoría de mis compatriotas judíos no están siguiendo? Y si lo que tú me dices es cierto, que tengo que venir por medio de Jesús y no por la ley de Moisés, entonces me estás diciendo que Dios ha abandonado al judío. ¿Cómo puedo yo confiar en ese tipo de Dios? Entonces un judío puede en su mente racionalizar que Dios no cumple sus promesas. Puede en su mente racionalizar que Dios acabó con la nación de Israel. Pero si es así, entonces es un Dios no confiable. Si un gentil está considerando venir a Cristo y piensa lo mismo, que Dios abandonó a Israel por haber rechazado a Jesucristo, que Dios no cumplió sus pactos con Israel, entonces puede también decir Dios no es confiable y no quiere nada que ver con él. Pero eso no es verdad. ¿Okay? Hay iglesias que enseñan, se llama la teología del reemplazo, que Dios ya no va a cumplir sus promesas a Israel, que Dios ha reemplazado a Israel con la iglesia y que todas las promesas que pertenecían a Israel ahora pertenecen a la iglesia. Y eso es absolutamente falso. Eso no es cierto, eso no tiene ningún apoyo bíblico para nada. Entonces, lo que Pablo quiere hacer en estos capítulos 9, 10 y 11 es explicar por qué Dios es fiel, por qué Dios no ha abandonado su pacto con los judíos, porque Dios es confiable y viene a explicarnos en estos 3 capítulos cómo debemos de mirar este asunto del rechazo de Israel a Jesús, al Mesías y a Dios. En el capítulo 9, Pablo habla de los pactos. Tenemos que entender que Dios hizo pactos con esta nación, un pacto abrahámico, un pacto mosaico, un pacto davídico, y Dios se comprometió a cumplir esos pactos, el abrahámico y el davídico, a pesar de cómo reaccione y cómo se comporte Israel. Y la razón por qué el judío hoy existe, la razón por qué todavía hay una nación llamada Israel, es debido enteramente al hecho de que Dios es fiel, es soberano y Él tiene que cumplir sus pactos con ellos. Eso no se ha acabado. Entonces, la existencia de Israel es un testimonio a la fidelidad de Dios y a la veracidad de las Escrituras. ¿Ok? Entonces, ¿qué más quisiera Satanás que convencerle al judío que Dios acabó con él para que no venga a Cristo? ¿Qué más quisiera Satanás convencerle a un gentil que Dios no cumple pactos para que no quieran venir a él? Entonces Pablo tiene que lidiar con este tema porque el honor de Dios está colgando por un hilo en este momento, y tan gloriosa es la respuesta que Pablo va a dar en el capítulo 11, que al final del capítulo 11 Pablo reacciona con alabanza y dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
porque es tan tremenda la respuesta que da a este asunto de la fidelidad de Dios a Israel, que Pablo, y cómo el rechazo de Israel abre otras puertas, que Pablo se queda maravillado, especialmente, aún incluso de que él es el que lo está explicando. Ahora, para repasar un poquito lo que hemos visto en estos primeros dos capítulos, en el 9 y el 10, vamos a hacer un repaso. Lo primero que vimos en el capítulo 9 es que Pablo hizo la pregunta: ¿acaso la palabra de Dios ha fallado? ¿Acaso las promesas de Dios han fallado por el hecho que la mayoría de los judíos no han venido a Cristo? Y él dice básicamente: en ninguna manera, porque no todos los que son de Israel, de la nación, son verdaderos israelitas. En otras palabras, no el que es nacido judío es verdadero judío en todos los casos, pero de entre la nación judía, Pablo nos enseña en el capítulo 9, Dios escogió a un remanente, lo que le llaman hijos de promesa, para tener un pacto con ellos, y ellos son los que vinieron a Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ahí en ese capítulo, Pablo enseña esa realidad, y luego anticipa que la gente va a decir: ok, entonces, ¿cómo es Dios justo si escoge a uno y no escoge al otro? Y Dios dice: porque Dios tiene el derecho para mostrar misericordia a quien Él quiere mostrar misericordia, y Dios tiene el derecho a endurecer al que Él quiere endurecer. Entonces, eso es el capítulo 9, y todo verdadero israelita que es hijo de Dios ha confiado en Jesucristo o va a confiar en Jesucristo antes de morir. Esa es la realidad. ¿Okay? Y aunque sean poquitos, ellos son los verdaderos israelitas. Es lo que enseña el capítulo 9. El capítulo 10 nos explica por qué Israel no es salvo, y la razón que Israel no es salvo es porque, a pesar que ellos tenían un celo para Dios, ellos no tenían el conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? Que no tenían el evangelio, habían rechazado el evangelio. El evangelio decía que las obras no te podían encomendar a Dios, que guardar la ley no te podía encomendar a Dios, que la única manera que te podías encomendar a Dios, la única manera que podías recibir el perdón de pecados y podías ser recibido en el reino de Dios, era por fe en Cristo Jesús. Entonces, el problema con el judío es que en ese entonces y hoy en día pone eso a un lado y procura establecer su propia justicia. Trata de ganarse el cielo por sus buenas obras, por su celo, por sus méritos. Muchas personas hacen lo mismo hoy en día. Vienen a la iglesia no porque son salvos, no porque Dios les ha regalado el cielo por Jesucristo, pero porque están tratando de encomendarse a Dios por obras, por méritos, por ritos, por estudiar, por su linaje, y Dios no lo acepta. Dios acepta a las personas cuando vienen a través de Cristo, su muerte en la cruz, su sacrificio en la cruz, confían en Él, dejan de confiar en su religión, en sus méritos, y vienen desnudos espiritualmente, diciendo: Señor, no tengo nada que me encomiende a ti, yo vengo basado en lo que Jesús hizo por mí, confío en Él y ten misericordia de mí. Esa es la persona que Dios salva. El judío, por la mayoría, no quería nada que ver con eso. ¿Ok? Entonces, si usted está aquí y usted está procurando ser salvo por venir a la iglesia, por tomar una clase, por dar dinero, por sea lo que sea, por servir, entonces necesita poner a un lado eso y venir ante el Señor y decir: Señor, yo no me merezco nada, yo vengo completamente sin ningún mérito y pido perdón. Confío en lo que Jesús hizo por mí, y basado en eso te pido que por favor me salves. Entonces, de eso se trataba el capítulo 10. El capítulo 10 nos enseñó que no era la culpa de Dios que Israel rechace a Jesús, el evangelio. En el versículo 18 Pablo dice: a lo mejor no han escuchado. Y luego dice: sí han escuchado. A lo mejor no sabían. Versículo 19, sí sabían. Ahora, cuando llegamos al capítulo 11, para mí se me hace esto una cosa bella, una cosa maravillosa. Todavía Pablo está desarrollando el argumento que Dios es fiel, que el hecho que la mayoría de los judíos han rechazado a Dios no significa que Dios no es fiel. Dios todavía tiene su pacto, tiene su remanente adentro de la nación de Israel. Pero lo que el capítulo 11 nos enseña es: toma un tono correctivo hacia nuestra actitud. Un tono correctivo hacia nuestra actitud para ayudarnos a entender cómo Dios quiere que tú y yo pensemos de la nación de Israel.
¿Cómo Dios quiere que tú y yo miremos a la nación de Israel? Que no tengamos una vista negativa, una actitud menospreciable con respecto a los judíos. Y eso lo hace en este capítulo. Cuando yo era niño, yo me acuerdo escuchar, y no sé incluso ni dónde lo escuchaba, que los judíos eran malos, implicando que los deberíamos no querer, y la razón era porque ellos habían crucificado a Jesucristo. Esa mentalidad yo la escuchaba, esa mentalidad todavía se escucha hoy en día, obviamente en las personas más liberales de este mundo, en los musulmanes. Un cristiano no puede tener esa actitud, no debe tener esa actitud, y este capítulo 11 te da muchas razones por las cuales no debes tener esa actitud como cristiano. Y les voy a dar algunas de las razones. Porque Dios no los ha abandonado a los judíos para siempre. Okay, Dios dice, yo no quiero que tengas una actitud negativa hacia Israel porque yo no los he abandonado completamente. Esto está en el versículo 1 y en el versículo 11 del capítulo 11. Que no debemos mirarlos con menosprecio. Eso lo puedes encontrar en el versículo 28. Que Dios los ama. Eso también lo puedes encontrar en el versículo 28. Que serán restaurados un día. Eso también lo puedes ver en el versículo 26. Que cristianos gentiles, esos somos tú y yo, necesitamos tener humildad ante Dios con respecto a Israel, siendo que fuimos nosotros injertados a su árbol de ellos. Eso lo puedes encontrar en el versículo 18. En otras palabras, un cristiano no puede gloriarse, no puede jactarse contra el judío porque el gentil ha sido injertado en un árbol ajeno al que él no pertenecía. Y Pablo nos exhorta en este capítulo que tengamos humildad, que no seamos arrogantes y que sepamos que es la raíz que nos soporta a nosotros y no nosotros la raíz. Y quizás la cosa más tremenda que Dios usa para amoldar nuestra manera de pensar hacia Israel es que hay una bendición asociada con el rechazo de ellos. Una bendición que nos afecta a nosotros directamente. El hecho que ellos rechazaron a Jesucristo ha abierto una puerta para que tú y yo seamos bendecidos en una manera que no pudiéramos ser bendecidos si ellos no hubieran rechazado a Jesucristo. Y eso es que el Evangelio vino a nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar de Cristo, porque sin ese conocimiento de que debemos tener fe en Cristo, nos vamos todos al infierno. El rechazo de ellos abrió la puerta para nosotros. Entonces, hay muchas razones por la cual la actitud del cristiano hacia Israel debe ser una actitud no de hostilidad, porque crucificaron a Jesús, pero una de que hay amor, que hay aprecio, que estamos en humildad, ¿verdad? Y como les dije hace un rato, en Oseas capítulo 11, versículo 1, nos dice que Israel es el Hijo de Dios, no como Jesús, ¿verdad? Pero sin embargo es un hijo, fue su primer escogido, tiene una relación con Él, y a pesar de que está extraviado, no significa que nosotros debemos tratarlo mal. ¿Qué tal si usted tuviera un hijo? ¿Qué tal si usted tuviera una hija que está extraviado de los caminos de Dios, que no quiere escucharle, que está haciendo de su vida un desastre? No quisiera usted que se le menosprecie, no quisiera usted que se le ignore. Entonces, de la misma manera, nuestro Dios, por alguna razón, quiere que tú y yo tengamos cierto amor en nuestro corazón, cierto aprecio en nuestro corazón, cierta humildad en nuestro corazón hacia esta nación. Y a pesar de que parece un tema que no nos afecta, que no nos importa, que no va a cambiar nuestras vidas, para mí es un sermón difícil de predicar por el hecho de que yo sé que estamos buscando algo que nos hable a donde estamos hoy. Esto es algo que Dios quiere que tú consideres. Esto es algo que para el corazón de Dios es importante, ¿verdad? Ese es el punto aquí. Entonces, en el rechazo de Dios, en Dios rechazar a su pueblo, cuando ellos lo rechazaron a Jesucristo, con Dios poniendo a un lado a los israelitas, por mientras que están caminando en su rebelión, vamos a ver tres aspectos en este estudio de cómo se manifiesta ese rechazo. Fíjense, este es el bosquejo. El rechazo de Dios hacia ellos es parcial, ¿ok? No es completo, no son todos, es la mayoría, pero todavía es parcial. Otra cosa que vamos a ver, el rechazo de Dios hacia ellos
no es permanente, es pasajero, es temporal. Okay, eso también tenemos que entenderlo, esto está bosquejeado en el texto. Y número 3, es con un propósito, un propósito glorioso, más de lo que vamos a ver hoy, lo vamos a ver la próxima semana, pero esa es la característica del rechazo que Dios está haciendo hacia ellos. Y si decimos que es parcial, podemos saber que no todos son excluidos. Si decimos que es pasajero, podemos saber que es algo que un día va a dejar de ser. Hay que mirar, por favor, hermanos, el versículo 1, hablando de lo parcial que es este rechazo de parte de Dios hacia ellos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pablo hace esta pregunta porque quiere contestarla, quiere enseñarnos. Y la pregunta es que si Dios ha desechado, si Dios ha abandonado por siempre a su pueblo. ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera, que nunca sea. Y él presenta como evidencia que Dios no ha rechazado su pueblo, la evidencia número 1, evidencia A, que él dice, porque también yo soy israelita. Tú puedes ver que Dios no ha rechazado a su pueblo porque yo, Pablo, todavía vivo en pacto con Dios. Yo, Pablo, todavía vivo en unión con Dios. Eso te debe demostrar que Dios no ha rechazado a su pueblo en totalidad porque yo soy uno de sus hijos. Dice, yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, soy de la tribu de Benjamín, soy 100% israelita, 100% del linaje de Abraham y vivo en unión con Dios a través del pacto nuevo que Jesucristo hizo conmigo, un pacto, hablando del pacto nuevo, que es un pacto que Dios hace primero con el judío y luego con el gentil. Entonces, cuando llega el versículo 2, en un momento vas a ver que no solamente Pablo es un ejemplo, pero hay otro ejemplo en el Antiguo Testamento donde Dios muestra que a pesar de que su pueblo camina en desobediencia, Él nunca los ha rechazado. Ellos nunca han sido en la mayoría obedientes a Dios. En el desierto ellos no fueron en la mayoría obedientes a Dios. En el tiempo de los jueces ellos no fueron en la mayoría obedientes a Dios. En el tiempo de los reyes de después de David, ellos no fueron en la mayoría obedientes a Dios. En el tiempo antes de los exilios, ellos no fueron mayormente obedientes a Dios. La mayoría de ellos, por toda su historia, han vivido en desobediencia. Sin embargo, Dios no los rechazó a todos. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Absolutamente Dios no los ha abandonado. Y luego dice, ¿o no sabes qué dice de Elías la escritura? Elías fue uno de los profetas en el Antiguo Testamento, en el libro de Primero de Reyes. Dice, ¿no sabes que ahí en ese libro el profeta Elías, como dice la escritura, él invoca a Dios, él le pide a Dios en contra de Israel? Y le dice, Señor, a tus profetas, hablando de los israelitas, han dado muerte, tus altares han derribado y solo yo he quedado y procura matarme. Dice Pablo, ¿no se acuerdan cómo en el Antiguo Testamento Elías estaba pidiendo a Dios que los juzgue porque eran una bola de idólatras? ¿No se acuerdan? Y dice Dios le responde Dios a Elías. Pero ¿qué dice la divina respuesta? ¿Qué es lo que Dios le responde a Elías? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Elías, no me invoques en contra de Israel, porque a pesar de que tú ves que la mayoría de los israelitas están en rebelión, hay 7,000 hombres, y no estamos contando a niños y a mujeres que no son idólatras, que no han doblado la rodilla ante Baal. Entonces, hermanos, siempre Dios ha tenido un remanente adentro de la nación judía. Y el rechazo de Dios hacia ellos, a su idolatría, por causa de ese remanente, siempre ha sido ¿qué? Parcial. Siempre ha sido parcial. Versículo 5. Así también, aún en este tiempo donde la mayoría de la nación ha rechazado a Jesucristo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios es el que de esa bola de rebeldes, Él escogió en su gracia, Él levantó un porcentaje de personas
que recibieron la gracia de Dios para creer y para ser fieles, parte del remanente a Jehová. Y Pablo dice, yo soy uno de ellos. Yo soy israelita, yo soy uno de ellos. ¿Qué le llamamos hoy en día a los judíos que creen en Jesucristo? Les llamamos judíos mesiánicos. Les llamamos a veces, o ellos se llaman más bien judíos completos, porque ellos han recibido al Mesías. Y lo que Dios quiere que sepamos es que Él se encargó de que eso sea. No es que por chanza o por casualidad Dios tiene un remanente. Dios, por su gracia, los ha preservado, no por obra humana. Y eso es lo que dice el versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Dios dice, yo he mantenido un fiel remanente por mi gracia, no basado en sus obras, o si no, no fuera gracia. Sería una obra y ellos se hubieran ganado una relación conmigo. De otra manera, la obra ya no es obra, ya viene a ser deuda. Entonces, hermanos, así siempre ha sido. Así siempre ha sido. Les doy otro ejemplo. Noé, ¿verdad? Noé era un hombre que Dios usó como parte de un remanente para salvar a la humanidad. Ahora, cuando estaba todo destrozado y Dios dijo en Génesis capítulo 6 que los hombres, su corazón está lleno de maldad y todos sus pensamientos son maldad, nos dice que Dios encontró a un buen hombre y por eso es que salvó a la humanidad. ¿Nos dice eso? No, dice que Noé halló gracia. Noé encontró gracia. Dios le dio gracia a Noé. Y la gracia es un favor no merecido para ser un remanente para poder salvar a su pueblo. Es como si Dios tuviera una relación contigo, ¿verdad? Eres cristiano y vamos a decir, y esto no, obviamente Dios no hace, esta es una ilustración, esta es una cosa imaginaria. Dios no hace pactos así con cualquiera. Muchos falsos maestros hablan de los pactos. Haz un pacto con Dios, mandan dinero. Dios no hace pactos con Dios, aparte de los pactos que están en la Biblia. Pero si Dios llegaría a hacer un pacto contigo y te diría, fulano de tal, hago un pacto contigo que por tu fidelidad o porque tú me amas, siempre va a haber un cristiano en tu familia. ¿Okay? Y puede ser que toda tu familia sean personas ateas o sean alcohólicas o sean religiosas y no quieran venir al Señor. Pues Dios se encargaría de que por lo menos un número muy pequeño de ellos sean cristianos para cumplir su promesa. Y eso sería algo que Dios haría en el corazón de ellos por su propia cuenta. Y así es lo que está ocurriendo aquí. Así es que hay judíos mesiánicos, pero siempre están en la minoría. Ahora miremos, hermanos, los versículos 7 a 10, que también son difíciles, hermanos. Por favor, tengan paciencia. Cuando lleguemos al capítulo 12, todo va a ser exhortación, aplicación, haz esto, no hagas el otro, piensa así, piensa así. Pero ahorita estamos lidiando con un texto que es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero son cosas un poquito difíciles de entender. Pero por favor, tengamos la misma actitud hacia la palabra de Dios que tenemos hacia cualquier otro capítulo. ¿Qué pues? Dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Aquí lo que Pablo va a hacer es va a afirmar que una persona que trata de venir a Dios por sus méritos o por sus obras o por ser judío es rechazado y es juzgado. Ok, lo va a afirmar. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel. ¿Qué es lo que buscaba Israel? Israel buscaba ser justos ante Dios. Dice, no lo han alcanzado. ¿Por qué no lo alcanzaron? Como les dije en el capítulo 10, porque procuraron alcanzarlo, ¿cómo? Por obras, por ser judíos, por ser celosos para Dios. Dice, no lo han alcanzado, pero los escogidos, y los escogidos son los que Dios ha escogido, los que procuran la salvación basado en ¿qué? En la fe. Sí lo han alcanzado, sí alcanzaron la justicia que viene de Dios y los demás fueron ¿qué? Endurecidos. ¿Qué significa ser endurecido? Significa que creces una costra, un pellejo sobre tu corazón
Y ese corazón se hace menos y menos sensible cuando ese pellejo, esa costra dura se pone sobre el corazón. ¿Okay? Lo mismo le pasó al faraón en el capítulo 9 de Romanos. Él endureció su corazón, no dejó al pueblo ir, y en respuesta Dios endureció el corazón de él. En capítulo 9, versículo 18 nos dice que Dios, de quien quiere, Él tiene misericordia, y al que quiere endurecer, Él lo endurece. Hermano, hermana, si usted está aquí y usted nunca ha entregado su vida a Jesucristo, hoy día va a ser el día más fácil en toda su vida que su corazón va a poder recibir a Jesucristo. Porque cada vez que usted rechace, cada vez que usted diga, no, es que no estoy listo, o es que mañana, o es que hasta que arregle este asunto, cada día se va agregando esa costra, ese corazón se va poniendo duro y duro y duro, y llega un momento donde ya se te quita toda la sensibilidad, ya no te importa, ya te da igual. Es cuando íbamos a la escuela, teníamos una ampollita cuando comenzamos a escribir y nos dolía. Y éramos sensibles a cualquier toquecito, ¿verdad? Pero con el tiempo se hizo ¿qué? Se hizo un callo. Y ese callo nos hizo menos sensibles. Así se pone el corazón. Al principio es sensible. Escuchas la palabra de Dios. Sí, necesito entregar mi vida a Jesucristo. Sí, necesito cambiar mi vida. Sí, necesito dejar de confiar en mi religión. Necesito acercarme a Él. No por mis méritos, pero simplemente postrarme ante su misericordia. Sí, necesito dejar la relación con ese hombre, con esa mujer. Sí, necesito dejar de mentir. Sí, necesito llevar mis negocios en honestidad. Por eso es que no. Y cada vez que no lo hacemos, el corazón se pone más y más duro, y ese es un rechazo. Y la manera que Dios responde es también con rechazo y con retribución. Eso es lo que le pasó aquí a Israel, ¿verdad? Entonces en el versículo 8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Cuando ellos rechazaron, Dios los endureció y Dios les dio un espíritu de estupor, un espíritu de sueño. Escuchaban la palabra de Dios y se ponían a dormir. ¿Cuántos de ustedes se están poniendo a dormir en este momento? ¿Es posible? No sé, ¿verdad? Pero Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Ya no les importaba hasta el día de hoy, ¿verdad? Y lo que está haciendo aquí Pablo, está citando de Isaías 29:10, Deuteronomio 29:4, y está diciendo a los israelitas que rechazan a Dios, rechazarían a Dios, así Dios trataría con ellos. Y Dios lo hizo, ¿verdad? Luego David nos dice, y aquí está citando Pablo el Salmo 69, 22 y el 23, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. El convite de una persona es su mesa de banquete, es su mesa donde disfruta de los deleites de su vida, ¿verdad? Y para una persona religiosa se deleita en sus obras, se deleita en sus imágenes, se deleita en sus doctrinas que lo alejan de Dios porque no llegan a Dios por fe. Entonces así le pasaba a Israel. Israel se gloriaba en la ley, se gloriaba en doctrinas que les enseñaban que iban a ser salvos por obras, se gloriaban en los fariseos, en los vestidos largos, las batas largas, y en lo que una persona se gloria en su religión, en su mesa de banquete, eso llega a ser su trampa y su red. Por eso es que mucha gente se pierde con sus imágenes, se pierden con sus fiestas religiosas. ¿Por qué? Porque en lo que más se deleitan, en su mesa de convite, ahí es donde se les convierte en tropezadero, en retribución. Es un tropiezo y Dios viene con retribución. Y lo que David dice ahí, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Entonces, eso es la manera que Dios reacciona con los israelitas y con cualquier persona que no viene a Cristo por fe, que no confía en Cristo, que no se acerca a Dios por fe y trata de procurar su propia justicia. Por favor, hermanos, tengan en mente que no todos los judíos recibieron esa atribución, pero el rechazo de ellos de parte de Dios era ¿qué? Era parcial. ¿Okay? Ahora
del versículo 11 en adelante vamos a ver que no solamente el rechazo de Dios hacia ellos fue parcial, pero fue pasajero, fue temporal. ¿Ok? Miremos por favor el versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Entonces Pablo hace otra pregunta para enseñarnos otro principio. Los israelitas, los judíos, han tropezado, sí, han rechazado a Jesucristo y están en pecado, pero han tropezado de tal manera para caerse y ya no pararse. Han tropezado para no recuperarse, para jamás volver a tener una relación con Dios. Eso es lo que les ha pasado. Y Pablo dice en ninguna manera. Ninguna manera. El rechazo de Israel es pasajero, es temporal, ¿ok? Es absolutamente no para siempre, ¿ok? La incredulidad de Dios, hermanos, disculpen, la incredulidad de Israel, a Dios no le tomó por sorpresa. Él sabía que ellos iban a rechazar y Él permitió el rechazo de los israelitas porque Él tuvo un plan, ¿ok? Un plan glorioso. Entonces ya hemos visto que Él limitó cuántos de ellos se iban a rebelar, pero también ha limitado la extensión de tiempo por el cual a Él lo van a rechazar. Y como les dije hace unos momentos, la bendición que viene en ese intervalo de tiempo es que ahora las puertas están abiertas ¿para quiénes? Para los gentiles, para nosotros, para escuchar el evangelio sin el cual nadie se puede salvar. Entonces, fíjense lo que dice otra vez el versículo 11, y aquí está la bendición. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Entonces, ¿por qué lo permitiste, Dios? ¿Por qué has dejado que esto ocurra? Por su transgresión, pero por su transgresión, por el pecado, por el rechazo del judío hacia Jesús, vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos, pero eso ya es otro punto. Entonces, hermanos, eso es lo que Dios, la razón que Dios lo ha permitido. Ha permitido que Israel lo rechace a Jesús, que digan no queremos escuchar nada de Él, para que ahora los gentiles, que Dios ya tenía programado que escuchemos el evangelio, pero iba a ser a través de Israel, escuchemos el evangelio de una manera más directa. La salvación ha venido a los gentiles por el rechazo del judío. En Hechos 18, un ejemplo de esto. Pablo, cada ciudad que iba, discutía, estamos hablando de Hechos 18:4. No tienen que voltear ahí, pero escuchen, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. Entonces lo primero que él hacía, él iba a las sinagogas, él trataba de convencer a los judíos y también los griegos que se habían cambiado al judaísmo, que Jesús era el Mesías. Esa era su práctica, primero al judío en toda ciudad. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose, ellos se oponieron y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo estoy limpio, desde ahora me iré ¿a dónde? A los gentiles. Ese rechazo en la sabiduría de Dios, en la soberanía de Dios, abrió la puerta para que el gentil escuche el evangelio y la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso no es todo. Pero como dice el versículo, la salvación vino a los gentiles para provocarles a quienes, a los judíos, a los celos. Entonces, cuando el judío ve que el cristiano tiene una relación con Dios, habla de Dios, se goza de Dios, alaba a Dios, va a Israel y ama a Israel, ama las cosas de Dios en Israel. Cuando el judío escucha el celo, el entusiasmo que tienen los cristianos para las cosas de Dios, lo que resulta es una curiosidad y un deseo de parte de los israelitas para considerar las declaraciones de Jesucristo. Entonces, eso se llama provocar a los israelitas al celo. Entonces, fíjense el plan de Dios, lo maravilloso y lo espectacular que es.
Su pueblo lo rechazó, Dios lo permitió, permaneció un remanente para poder regresar a ellos, pero a través de eso nosotros somos salvos y a través de ver nuestro testimonio, nuestro gozo, nuestro amor, nuestro anhelo, todo lo que nosotros debemos ser, el judío dice, wow, ¿por qué yo no tengo eso? ¿Por qué mi judaísmo es tan seco? ¿Por qué mi vida es tan normal? ¿Verdad? Yo quiero lo que ellos tienen. Y a través de eso, una minoría de judíos vienen a Cristo, ¿verdad? Ese es el plan maravilloso de Dios. El judío sabe que está rechazando a Cristo. Él sabe, pero cuando ve cómo vive el cristiano, y muchos de ellos van a Israel, y ven el interés y que quieren ir a las ruinas de David, y que dicen, ¿por qué? Pues no son ni judíos, ¿verdad? Ese es el plan de Dios. El pastor Chuck Smith contaba una historia de una nietecita pegajosa que él tenía. Y esta nietecita cada vez que venía se le trepaba y lo besaba y lo abrazaba, pero uno de esos días la nietecita pegajosa se enojó con él. No sé si no le dio un dulce o qué pasó, pero se enojó con él. Y luego vinieron los otros nietos. Y entonces Pastor Chuck la miraba que no se le quería acercar. Y él comenzó a abrazar a sus otros nietos y besarles y decirles cuchicú y todo este amor y afecto, ¿verdad? Entonces la niña pegajosa que se había alejado de Pastor Chuck, pues se le levantó los celos y quiso regresar a estar con él y abrazarlo a él. Y y Pastor Chuck dice, es como si yo le quería decir lo que Dios le quiere decir a Israel: ven y toma tu lugar que te corresponde a la falda del quien te ama, ¿verdad? Esa es la estrategia de Dios, ¿verdad? Y eso es algo que hemos platicado antes, pero lo que veo, hermanos, es que Dios quiere que tú y yo tengamos esa actitud, que tú y yo anhelemos la restauración de Israel, que tú y yo anhelemos vivir vidas que van a ser usadas de esa manera para alcanzarlos. Entonces, en una iglesia, en un cristiano, no debe nunca existir el antisemitismo, el odio hacia el judío, no tiene lugar. Somos en Cristo uno, ¿verdad? En Efesios 2:14 dice que Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz, y de ambos pueblos ha hecho uno, ha derribado la pared intermedia de separación, ha abolido en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, etcétera, etcétera. Él nos ha unido con los judíos que creen en Jesús, y hacia los que no han creído en Jesús también los debemos amar, porque aquí nos enseña Pablo en el versículo 28, fíjense, dice: en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Dios los ama, tú y yo debemos amarlos a ellos también. Yo pienso que ese es el gran punto de este capítulo. Y si te das cuenta, Israel no tiene un mejor amigo que la iglesia. Si miras las noticias y miras lo que está pasando en Israel y los ataques, el primer ministro de Israel, cuando nuestro gobierno estaba tratando de hacer un trato con Irán, ignorar a los judíos que viven a un lado y que son odiados por Irán, ¿a quién acudió el primer ministro? Al Congreso de los Estados Unidos, porque él sabe que ese Congreso representa muchísimos cristianos evangélicos, y los cristianos evangélicos vienen a ser los mejores amigos en este mundo del judío, y no es por casualidad, es porque Dios ha puesto ese amor en nuestro corazón hacia ellos, porque nuestro Salvador es judío. Un comentarista, John MacArthur, dice esto: el Señor ha humillado a su pueblo Israel, pero por una razón positiva. Al permitir su tropiezo, no fue para ser destruidos para siempre, pero para que los gentiles sean estimulados, sean salvos, y los gentiles estimulen para que los judíos se conviertan por el testimonio de ellos. Así entonces Dios cegó los ojos judíos, endureció sus corazones, ensordeció sus oídos, pero Dios ha abierto la fuente de salvación para todos nosotros. Entonces, hermanos, eso es lo que se ve. Su rechazo es parcial y su rechazo es pasajero. Vamos a comenzar a terminar aquí en el versículo 12. Dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo,
y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Ahora lo que quiere Pablo que comencemos a pensar es de aquel día cuando Dios restaure al judío, perdone al judío regrese a servir a Dios. Quiere que tú y yo pensemos en ese día, ¿ok? Entonces, una pregunta, ¿cómo es que va a ser restaurado el judío? El judío va a ser restaurado, hermanos. Dios va a comenzar a trabajar otra vez con los judíos cuando el último gentil sea salvo. Aquí nos dice en el versículo 25 del capítulo 11, Dios ahorita está trabajando con los gentiles, ¿verdad? Ha puesto a un lado a su pueblo parcialmente, temporariamente, y está trabajando con los gentiles, pero cuando el último gentil venga a fe en Cristo, entonces Dios va a comenzar otra vez a trabajar con los judíos. Miren lo que dice el versículo 25. No quiero, hermanos, que ignores este misterio. Este es un misterio, esto es algo que mucha gente no lo sabe, no lo entiende. Para que no seas arrogantes, te digo esto para que no seas arrogantes, para que pienses que por tu gran bondad eres un cristiano. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, no todos, pero en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado a la salvación la plenitud ¿de quién? De los gentiles. Entonces, cuando Jesucristo venga a la batalla de Armagedón, a pelear en contra de Israel, basado en las profecías de la Biblia, y salve a Israel militarmente, en ese momento que Él viene no solamente para derrotar a los enemigos de Israel, pero para establecer su reino, en ese momento la Biblia nos dice que lo van a reconocer a Jesús como quien Él es. En Zacarías 13, versículo 6, le preguntan los judíos a Jesús, esta es una profecía, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y Él va a responder, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. En ese momento, la venda se les cae de los ojos, los corazones dejan de ser endurecidos, los israelitas, y esto va a ser el tema de la próxima predicación, el judío es restaurado, el reino es establecido, creyentes gentiles junto con creyentes judíos, y Pablo lo que nos está diciendo aquí en este versículo es que si la defección, si el rechazo de Israel de Jesús abrió tantas riquezas para nosotros, ¿qué irá a pasar cuando Dios los establezca otra vez a su justo lugar? Entonces Pablo quiere que tú y yo pensemos en esos términos de anhelar la restauración del judío, de anhelar el establecimiento del reino, que no estemos complacentes simplemente viviendo y atravesando cada día como si nada estuviera pasando. Él quiere que haga un amor, una anticipación, un amor por Israel, todo eso. ¿Por qué? Porque ese es su hijo pródigo de nuestro Dios, ¿verdad? Y lo que nos espera después de su restauración es más glorioso que lo que hemos recibido hasta el momento. Versículo 13. Fíjense lo que dice Pablo. Porque a vosotros hablo, gentiles. Está hablando con nosotros, ¿verdad? Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, yo honro mi ministerio, pues si en alguna manera pueda provocar a hacerlos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Entonces lo que Pablo dice es, yo predico a Cristo, sí, para procurar la salvación de los gentiles, pero también para provocar a los judíos que miran a los gentiles a la salvación. Y esa es la manera que yo honro mi ministerio. ¿Por qué me dices eso, Pablo? Eso me suena un poco tosco. Tú predicas para que los gentiles sean salvos solamente para provocar a tu pueblo, los judíos que sean salvos. Él te diría sí, ¿verdad? Esa es una de las razones principales que yo lo hago, pero eso no significa que él no ama al gentil también. Él indudablemente amaba a los gentiles, pero nos dice eso para que nosotros también desarrollemos esta misma visión, estos mismos deseos, porque obviamente en muchas generaciones ha visto antisemitismo, odio
hacia los judíos. Hitler, ¿verdad? Fue su gran odio más grande, 6 millones de judíos matados, y ese antisemitismo está regresando. Nuestro país está rechazando más a Israel, están diciendo que ellos son los que están provocando estas guerras. Nosotros podemos mirar las cosas justamente, pero no podemos desarrollar un desprecio, un odio. Eso no tiene parte. Más bien necesitamos predicar a los gentiles y también pensar en que predicando a los gentiles judíos pueden ser salvos, pero también anhelar ese día de su gran restauración. Miren el versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Esto es casi igual que el versículo 12. Si en el rechazo Dios bendijo a tantos, ¿cuánto más va a ser cuando Dios los admita? Va a ser vida de entre los muertos, ¿verdad? Y otra vez, que vivamos con anticipación del establecimiento del judío y el reino milenial de Jesús. Ahora, último versículo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Está hablando de una bola de pan y está hablando de un árbol para darnos una ilustración. Dice, si las primicias, las migajas, lo primero que se sirve de la masa del pan es santa, entonces también la masa es santa, obviamente. Si la raíz de un árbol es santa, entonces también las ramas son santas. Lo que nos está enseñando aquí, hermanos, la masa es Israel. Y las primicias, las migajas somos los gentiles. La raíz es Israel. Las ramas somos los gentiles. Ambos son santos, dice Pablo. ¿Ok? Ambos son santos, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la raíz puede existir sin las ramas, ¿sí o no? Pero las ramas no pueden existir sin la raíz. Las primicias la masa puede existir sin las primicias, sin las migajas, ¿sí o no? Pero las primicias, las migajas no pueden existir sin una masa. En otras palabras, lo que Dios está tratando de enseñarnos es humildad. Ustedes, ¿verdad?, deben tener una actitud de humildad ante Israel. Ustedes vienen por parte por su rechazo y ustedes fueron básicamente puestos sobre ellos. Ustedes no existen si no fuera por ellos. Ustedes no tuvieran salvación si Dios no hubiera comenzado con ellos, ¿verdad? La masa es santa, somos coiguales, pero dependemos del pacto que Dios estableció con ellos para entrar nosotros en ese pacto, porque el nuevo pacto, cuando un día estudiemos el nuevo pacto, Dios primero lo establece con ellos y luego con nosotros. Entonces, en los versículos que vienen para la próxima semana, lo que Pablo quiere establecer y enseñarnos, exhortarnos es a humildad, a ser constantes, a no caer en la incredulidad como lo hicieron los judíos, amar a los judíos. Y hasta nos va a decir cómo debemos hablarnos a nosotros mismos. Miren el versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Ramas del árbol de Israel fueron quitadas para que yo fuese injertado en ese árbol. Yo tengo el privilegio de ser parte del pueblo de Dios, pero no fue por mi gran santidad o mi gran nobleza. Fue porque Dios en su misericordia me injertó un árbol que no me pertenecía. Entonces, hermanos, eso es lo que vemos en este capítulo. Y el asunto número 1 es que Dios es fiel. Dios es fiel. Dios guarda pactos. Puedes tú confiar en Él. No sé qué está ocurriendo en tu vida hoy, ¿verdad? Pero tú tienes la seguridad que tu Dios te va a ser fiel. Te va a llevar a la meta. Él dice, todas las cosas que están ocurriendo en tu vida trabajan para tu bien y para la gloria de Dios. Pero Él nunca nos abandonará. Él nunca abandonó a Israel, ¿verdad? Él otra vez va a volver a trabajar con ellos. Cuanto más, hermanos, cuando nosotros ahorita estamos en unión con Dios. Unos versículos acerca de Israel. Salmo 94. No abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Salmo 89. Hablando del judío. Si profanaren mis estatutos
y no guardaren mis mandamientos, yo los castigaré con vara en su rebelión y con azotes en sus iniquidades, mas yo no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez lo he jurado por mi santidad, yo no mentiré a David, su descendencia será para siempre, su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Entonces tú como cristiano estás en las manos de un Dios que guarda pactos, que es fiel, que es misericordioso, sabio, que tiene un plan maravilloso para salvar no solamente a judíos y a gentiles. Y Él te dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y un versículo más, no se turbe vuestro corazón, dice Jesús. Crees en Dios, cree también en mí. Él es digno de que tú creas en Él. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabes dónde voy, y sabes el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si estás aquí, quieres tener una relación con este Dios maravilloso, glorioso, soberano, amoroso, que guarda pactos, que guarda promesas, has llegado a este momento para que tomes una decisión de confiar en Jesús, de dejar a un lado el confiar en cualquier otra cosa y poner toda tu fe, toda tu vida en las manos de Cristo. ¿Cuántos de aquí quisieran hacer esto hoy? Vamos a prepararnos en este momento. Queremos tener comunión, la Santa Cena, pero si estás aquí y Dios te está llamando a tomar ese paso, te pido y te ruego que antes de que pasen los elementos tomes la oportunidad de hacer tu paz con Dios, de entregar tu vida a Jesucristo. Y Él, vas a encontrar, está listo para recibirte. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu fidelidad. Te doy gracias por tu plan maravilloso que encontraste incluirnos a nosotros. Gracias que en ti confiamos. Gracias que somos salvos, Señor. Y gracias que es 100% por tu gracia, no por obra nuestra, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor. Danos un amor por Israel si no lo tenemos. Si hay antisemitismo, odio por el judío o por cualquier otra raza, Señor, sean de Asia o morenos, o sean lo que sea, Padre, en nuestro corazón, ayúdanos a arrepentirnos, Señor, de esas cosas que no te agradan, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu amor. Y gracias, Señor, por lo que nos enseñas y por lo que eres con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.